Muy buenos días, queridos hermanos de la congregación Centro Cristiano Maranata. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para poder comunicarles las buenas nuevas por medio de la palabra de Dios. Y queremos agradecer a Dios por todas las muestras de protección y de provisión que ha dado a la iglesia. En este caso vamos a tomar un tema muy importante acerca de la adoración. Y para eso tenemos que poner nuestros sentidos espirituales bien alerta para que la palabra de Dios pueda llegar a nosotros de una manera eficaz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, este es un día de gran alegría y de gozo. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos para que tú hables, Señor, a la congregación, para que tú seas, Señor, el que lleve tu palabra, Señor, con la unción tuya, Señor, a los corazones de cada uno de mis hermanos y congregantes, Señor, y que, Señor, esta llegue y dé en el blanco de nuestros corazones para que podamos, Señor, discernirla y poderla, Señor, poner en práctica, ya que es una manera de vivir, un estilo de vida que va a cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Bueno, pues vamos a ver el tema que nos toca compartir es acerca de la adoración. Y el tema es que la adoración trae la presencia de Dios. Esta predicación está basada en la adoración que el rey David tenía hacia nuestro Dios. Generalmente hacemos las cosas como a nosotros nos gusta. El ser humano tiende a hacer las cosas que piensa que le agradan a Dios. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida espiritual, debemos procurar la guianza del Señor para hacer las cosas como a Dios le agradan y no como uno piensa que le agrada a Dios. Cuando consideramos nuestra vida de adoración o de comunión con el Señor, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe e instruya para hacerlo de acuerdo a su voluntad y propósito. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo le gusta a Dios que yo lo adore? ¿O cómo le gusta a Dios que yo lo busque? La riqueza más grande que hombre alguno puede tener es la presencia de Dios en su vida. Reflexionemos entonces en la vida de adoración del rey David. El rey David fue llamado el dulce cantor de Israel. En 2 de Samuel 23, versículo 1 y 2 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El rey David fue un hombre de adoración ferviente. Como vemos en este pasaje bíblico, a causa de la vida de adoración del rey David, él fue llamado el dulce cantor de Israel. Su corazón fue conforme al corazón del Señor. Desde su adolescencia, cuidando las ovejas de su padre Isaí, David adoraba a Dios con sus cantos y fue un gran profeta del Señor. Podemos ver entonces lo siguiente, que la profunda relación que hay entre la adoración y el espíritu profético, o lo que es lo mismo entre la atmósfera de adoración y el mover del Espíritu de Dios. En un ambiente de adoración se mueve el poder del Señor. ¿Por qué? Porque la adoración trae la presencia de Dios. El rey David compuso muchos salmos y también diseñó instrumentos de adoración para Dios. En la Biblia podemos ver que Dios mismo expresó en varias ocasiones cuánto amaba a David y lo puso como rey en medio de su pueblo. Uno de los títulos del Señor Jesús es Hijo de David. El nombre David significa amado o bien amado. El Señor le prometió al rey David que en el trono de Israel no faltaría alguno de su descendencia,
debemos concluir que la adoración promueve y establece el gobierno y la acción de Dios en medio de la raza humana o en medio de los hombres. La oración del rey David nos muestra virtudes que el adorador debe de desarrollar. Punto 1. Hacer de la adoración un estilo de vida. Salmo 146, versículo 1 y 2 dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Los capítulos finales del libro de los Salmos, sabemos que son 150 salmos, son escritos cuando David estaba en edad avanzada, y cada uno de ellos es una invitación a alabar y a adorar a Dios. La Escritura nos muestra que aunque David falló a Dios y sus consecuencias fueron funestas y dolorosas, vemos aquí a un hombre con un corazón que procura la presencia divina. Su virtud fue desarrollar un corazón cuyo deseo era Dios mismo. Él era un buscador de Dios. Punto número 2. La adoración del Señor Dios genera experiencias reales y sobrenaturales. Salmo 51, versículo 10 al 12 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. En muchos textos del libro de los Salmos podemos ver al rey David experimentando diversas situaciones. Lo vemos acercarse al Señor para dar gracias. Lo vemos acercarse al Señor para adorarlo. Lo vemos acercarse al Señor para solicitar su ayuda. Lo vemos acercarse al Señor para pedirle perdón, entre otras muchas cosas. La Escritura nos muestra que a pesar de todos sus errores y pecados del rey David, tuvo la virtud de someterse y humillarse ante Dios y rendir su corazón a la corrección divina. El rey David fue una persona de gran intimidad con Dios, y esto es algo que por supuesto debemos imitar. En esta atmósfera de comunión íntima con Dios, el rey David desarrolló ese espíritu profético que el Señor usó para conducirlo en la construcción de tan hermosos y edificantes salmos. Letras inspiradas por el Espíritu Santo que siguen edificando y bendiciendo a millones de personas en el mundo y por siempre. Es decir, que la adoración es una virtud del Espíritu nacido de nuevo, que trae la presencia de Dios. Si usted nació de nuevo, si usted ya aceptó a Cristo, usted tiene un espíritu que le puede ayudar a adorar a Dios como Dios quiere y no como el hombre disponga. La historia del rey David y el arca del pacto. Esto es algo muy importante porque el arca del pacto es simbólico de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el arca del pacto representa esa presencia de Dios. El arca del pacto fue construida cuando los israelitas edificaron el tabernáculo en el desierto por dirección del Señor. Construida en madera de acacia y estaba cubierta de oro, representa la presencia de Dios. Ahí Dios manifestaba su gloria y daba a conocer su palabra a Moisés. La Biblia también nos enseña que cuando el arca era traída al campo de batalla, Israel lograba la victoria sobre sus enemigos. Pero en tiempos del rey David, el arca del pacto no estaba en Israel. Y David, cuyo corazón anhelaba la presencia de Dios, anhelaba traerla a Jerusalén. El arca del pacto fue traída con gran regocijo. En 2 de Samuel 6:12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. La Escritura nos enseña que David llevó con alegría, dice la palabra, con alegría llevó el arca del pacto de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y en otras versiones bíblicas,
esa palabra con alegría, dice en otras versiones con regocijo. David llevó con regocijo, o David llevó con alborozo. También denota júbilo. David llevó con júbilo y con algarabía o con fiesta el arca del pacto de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Vemos entonces que un adorador experimenta y vive el gozo de Dios en su vida. Por eso Dios también dice en la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo. David sabía deleitarse adorando y alabando a Dios, y la presencia del Señor en la vida de David lo llenaba de gozo, lo llenaba de regocijo, de alborozo y de júbilo, tanto que él entró a la ciudad de David, entró danzando, y la mujer de David lo criticó y le dijo que como cabra loca y desnudo había danzado delante de la gente. Pero a David no le importaba lo que la gente decía. A David le importaba estar en la presencia de su Dios con plenitud de gozo. Traer el arca del pacto generó también acción de gracias a Dios. En 2 Samuel 6:13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Qué significa esto? Pues podemos ver que un adorador no es una persona quejumbrosa ni murmuradora, pues los ojos de un adorador deben de estar fijos no en el problema, sino en la grandeza de aquel que recibe su adoración. Y eso era lo que hacía David. David no se enfocaba en el problema. Algunas veces estuvo David rodeado de sus enemigos en una tremenda batalla, y David entonaba salmos, entonaba cantos a Dios en medio de una situación tan crítica, y Dios le daba la victoria en cada batalla, porque la presencia de Dios iba con David, con este gran adorador. La adoración del rey David estuvo centrada en la voluntad y soberanía de Dios. Por eso considera que todo lo que viene del Señor es bueno. La poderosa presencia de Dios genera una alabanza expresiva. Mire lo que dice esta cita bíblica, 2 Samuel 6, 14 al 15, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, la poderosa presencia de Dios genera una alabanza expresiva, es decir, David expresaba todo lo que él sentía para adorar a Dios, con júbilo, con danza, y dice aquí con sonido de trompeta. Como podemos ver en esta porción de la Escritura, hay danza, hay alabanza con júbilo, hay instrumentos de viento. Era un momento especial, y por eso se expresa la alegría de una manera fuerte, y recurren a sus instrumentos para glorificar la presencia de Dios entre ellos. Por eso la adoración del rey David fue muy expresiva. Aquí podemos ver que a Dios le gusta la adoración con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento, con panderos, ¿verdad? Con instrumentos de como los tambores, trompetas, guitarras, violines, etc. A Dios le gusta que le expresemos no solamente con nuestras palabras, sino también con instrumentos, y también con júbilo y con danza. A Dios le agrada que dancemos y alabemos con júbilo a Él, para que la presencia del Señor se haga manifiesta en nuestras vidas. Dios hace destacar la adoración del rey David. Él fue un hombre honrado por el Señor. Miren lo que dice esta cita bíblica, 2 Samuel 7, versículo 8 y 9, dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas,
para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto tú has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Vemos cómo la adoración del rey David hacía que esa adoración lo destacara a él y Dios lo honrara delante de todas las personas y incluso de sus enemigos. Conclusión: la Escritura nos enseña que Dios está en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tal vez Dios quiere que esas personas sean anónimas, como le sucedió un día a David, que fue tomado de detrás de las ovejas. Él era un pastor de ovejas cuando era joven, pero tenía un corazón apasionado por Dios, que anhelaba conocerlo más y cuyo gozo es hacer la voluntad de Dios. Dios quiere tomar personas anónimas, estén haciendo lo que estén haciendo en sus trabajos. Dios quiere tomarlos para hacerlos verdaderos adoradores, como un día tomó a David. El Señor honra a quienes le honran, engrandece a Dios y Él te dará lugares de bendición y privilegio en la tierra. Y siempre ten presente lo siguiente: Dios es el más importante en tu vida. Dios es la razón de nuestra vida. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es toda la gloria, alabanza y adoración, dice el Salmo 24. La Escritura también dice: porque no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. A Dios le gusta que le adoremos a Él y no a las imágenes, sino a Él en espíritu y en verdad, a un Dios vivo, un Dios que es espíritu, un Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros ojos espirituales, y podemos sentir su presencia. Él es espíritu, Él es vida, y Él no le agrada que adoremos a imágenes ni a dioses ajenos. Sin embargo, Él honra a los que adoran en una forma en espíritu y en verdad, en una forma directa, en una forma apasionada, expresiva, para que tu alabanza llegue a la presencia de Dios. Dios quiere que abramos nuestros sentimientos y emociones como el rey David, para poderle expresar con nuestras manos, con nuestras letras, con nuestras expresiones, cuánto le amamos y cuánto le adoramos y qué significa Dios para nosotros. Espero que en este tiempo en que tenemos muchísimo tiempo para leer la Biblia y orar, también tengamos un tiempo muy importante de adoración a Dios, y que te dejes guiar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te muestre cómo adorarle a Dios, cómo le agrada a Él que le adoremos y cómo le agrada a Él que le expresemos todas nuestras sentimientos y emociones de nuestro corazón hacia Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la adoración trae tu presencia y tu gloria. En estos pasajes hemos visto que el rey David supo agradarte, Señor. Escribió muchos salmos, muchos cánticos para ti, Señor. Y en todas las situaciones que él estaba, él expresaba su alabanza y adoración en lugar de preocuparse por el problema, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a entender estos pasajes bíblicos, a discernirlos y a procurar, Señor, expresar todas nuestras emociones y sentimientos hacia ti con cánticos, no solamente los salmos, sino con cánticos propios de adoración para ti, Señor. Sabemos que en la iglesia hay personas que ya saben expresar esos cánticos de adoración, esos cánticos en espíritu, y hay gentes que apenas están iniciando
en cómo adorarte, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a aprender a adorarte tan efectivamente como lo hacían otras personas, en este caso el rey David, Señor, que es nuestro más fuerte ejemplo para adoración, con instrumentos, con sonido de trompeta y con danza, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendice, Señor, a nuestra congregación, que un día muy pronto podamos nuevamente tener cultos presenciales para adorarte, Señor, y exaltarte como tú te mereces, Señor, de una manera especial, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor. Y gracias por enseñarnos que tú no compartes, Señor, tu gloria y tu alabanza, Señor, con otros dioses ajenos o falsos dioses, Señor. Tú eres el único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.